Exploradores del tiempo, bienvenidos. En las orillas del río Onón, bajo un cielo que parecía eterno, nació Temujin, hijo de Yesugei, jefe de un modesto clan borjigin, alrededor del año 1162. La estepa mongola, un océano de hierba donde el viento cortaba como un cuchillo, no era un lugar para los débiles. Las tribus, mongoles, merkits, tártaros, naimanes, keraitas, vivían en un frágil equilibrio de alianzas y venganzas. Pastos, ganado y honor eran la moneda de la supervivencia, y la traición, una sombra constante. La infancia de Temujin fue un crisol de sufrimiento. A los 9 años, su padre fue envenenado por los tártaros, un acto que dejó a su familia, su madre Oelun, sus hermanos y él, a merced de su propio clan. Pero los borjigin, en un gesto cruel, los abandonaron, condenándolos al hambre y al destierro en las tierras ásperas. Oelun, una mujer de voluntad indomable, enseñó a sus hijos a resistir. Temujin creció entre la escasez, aprendiendo a cazar, a montar y a leer las intenciones de los hombres. Pero la estepa no ofrecía tregua. En una emboscada, fue capturado por rivales y forzado a llevar un yugo de madera, un símbolo de humillación que marcó su alma. Escapó, no por fuerza, sino por astucia, y ese episodio forjó en él una certeza: la supervivencia exigía poder, y el poder, lealtad. Adolescente, Temujin comenzó a tejer alianzas. Se unió a Togrul, líder de los keraitas, un hombre astuto pero voluble, y a Jamuka, un amigo jurado que compartía su ambición. Juntos, eran una fuerza naciente, pero la estepa no toleraba a dos lobos en la misma manada. El primer gran golpe llegó cuando los merkits secuestraron a Borte, la esposa de Temujin. El rapto no solo era una afrenta personal, sino una amenaza a su linaje. Con Togrul y Jamuka a su lado, Temujin lanzó un ataque relámpago contra los merkits. La victoria fue contundente, Borte fue rescatada, y su reputación como líder creció. Pero el triunfo tuvo un costo. Jamuka, celoso del ascenso de su amigo, comenzó a distanciarse. La lealtad que los unía se resquebrajó, y las miradas entre ellos se volvieron frías. La estepa, siempre hambrienta de sangre, olfateó el conflicto que se avecinaba. Temujin, sin embargo, no se detuvo. Comenzó a reunir seguidores, no por lazos de sangre, sino por promesas de protección y gloria. Su visión era clara: unificar a los mongoles, un pueblo fragmentado por odios ancestrales. Para lograrlo, rompió con la tradición. Recompensaba el mérito sobre el linaje, atrayendo a hombres de clanes rivales. Pero su generosidad tenía un reverso oscuro. La traición era castigada con una crueldad que helaba el corazón, los desleales eran ejecutados, sus familias dispersadas. Este equilibrio entre magnanimidad y terror comenzó a forjar una lealtad inquebrantable. Sin embargo, las tribus no se doblegaban fácilmente. Los naimanes y los tártaros, recelosos de su creciente poder, conspiraban en las sombras. Togrul, su antiguo aliado, también dudaba, tentado por promesas de otros clanes. En este tablero de ambiciones, Temujin perfeccionó su estrategia. Sus ataques eran rápidos, precisos, y su diplomacia, implacable. Cada victoria consolidaba su autoridad, pero también multiplicaba a sus enemigos. La estepa, un lugar donde un juramento podía romperse con un susurro, se convirtió en un campo de batalla invisible. Jamuka, ahora su rival, reunía a las tribus opuestas, prometiendo restaurar el orden antiguo. La ruptura entre ambos no era solo personal, era el choque de dos visiones. Temujin soñaba con un pueblo unido, Jamuka, con el poder compartido entre clanes. El enfrentamiento era inevitable. Las primeras escaramuzas entre ambos fueron brutales. Temujin, superado en número, sufrió derrotas que lo obligaron a replegarse. Pero cada revés era una lección. Aprendió a usar el terreno, a dividir a sus enemigos, a sembrar el miedo. Sus jinetes, entrenados desde la cuna, eran una tormenta de flechas y cascos. La guerra por la estepa comenzó a inclinarse a su favor, pero no sin un costo. Las traiciones se multiplicaron, y la sangre de los clanes rivales regó la hierba. Temujin, en su ascenso, no solo luchaba contra ejércitos, sino contra el peso de un mundo que resistía el cambio. Exploradores del tiempo, si el rugido de la estepa os llama, deteneos. Imaginad a un joven Temujin, con los ojos fijos en el horizonte, sabiendo que cada paso hacia el poder es un paso hacia la guerra. ¿Qué forja a un hombre así? ¿La ambición o la necesidad? La respuesta yace en las llanuras, donde la historia aún respira. La estepa, un océano de hierba surcado por vientos que susurran traiciones, fue el escenario del ascenso de Temujin en los últimos años del siglo XII.
Su rivalidad con Jamuka, su hermano jurado en días ya olvidados, se convirtió en la chispa de una guerra que decidiría el alma de los mongoles. Jamuka, con su carisma y astucia, tejió una alianza de tribus descontentas, los naimanes, los merkits, los tártaros y algunos keraitas. Su visión era clara: preservar el orden antiguo, un mosaico de clanes donde el poder se repartía en un equilibrio frágil como el hielo de primavera. Temujin, sin embargo, albergaba un sueño más grande, uno que resonaba como un trueno en la distancia: unificar a los mongoles bajo un solo estandarte, una idea que para muchos olía a tiranía. Las llanuras se llenaron de murmullos, y el eco de los cascos anunció que la sangre pronto regaría la tierra. Temujin, aún lejos de ser el gran Khan, enfrentó un camino sembrado de espinas. Sus fuerzas eran escasas, sus recursos, apenas un suspiro en la vastedad de la estepa. Pero su mente era un arma más afilada que cualquier sable. Comprendió que la victoria no descansaba solo en el número de jinetes, sino en la voluntad que ardía en sus corazones. Rompió las cadenas de la tradición tribal y reorganizó su ejército, nombrando comandantes por lealtad y talento, no por linaje. Creó un sistema de mensajeros que cruzaban las llanuras a galope, llevando sus órdenes con la velocidad del relámpago. Sus jinetes, entrenados desde la cuna para disparar flechas al galope, eran una tormenta viva, un torbellino de muerte que ningún enemigo podía prever. Cada hombre bajo su mando sabía que luchar por Temujin era luchar por un futuro donde los mongoles dejarían de devorarse entre sí. La primera gran prueba llegó en las colinas de Dalan Balhut, alrededor del año 1187. Fue una derrota amarga. Las fuerzas de Jamuka, superiores en número, aplastaron a las de Temujin, dispersándolas como hojas en el viento. Él mismo escapó por un susurro de suerte, dejando atrás a muchos de sus leales. La humillación pudo haberlo quebrado, pero Temujin no era hombre de rendirse. Se retiró a tierras remotas, reagrupó a los que aún creían en él y estudió cada error con la paciencia de un lobo. Descubrió que la fuerza de sus enemigos era una ilusión, una alianza tejida con promesas huecas. Envió espías para sembrar dudas, ofreciendo clemencia a quienes desertaran. Uno a uno, los clanes de Jamuka comenzaron a resquebrajarse, como arcilla bajo el sol. Los años siguientes fueron un tablero de maniobras. Temujin, ahora más sabio, evitó las grandes batallas y optó por escaramuzas precisas que desgastaban a sus rivales. En una de estas, capturó a varios líderes enemigos, y en un gesto que desconcertó a la estepa, los invitó a unirse a él. A diferencia de los jefes tribales, que degollaban a sus prisioneros, Temujin ofrecía una elección: lealtad o muerte. Muchos, atraídos por su visión y su generosidad, eligieron la primera. Pero no todos encontraron piedad. Los tártaros, responsables del envenenamiento de su padre, enfrentaron su ira. Ordenó ejecutar a sus líderes, un castigo que resonó como un tambor en las llanuras. La venganza era el cimiento de su justicia. El poder de Temujin crecía, pero las traiciones no cesaban. Togrul, su viejo aliado keraita, comenzó a escuchar los susurros de Jamuka. Tentado por promesas de riqueza y poder, planeó una emboscada. Pero Temujin había tejido una red de espías que no dormía. Alertado del complot, actuó con la rapidez de un halcón. En una campaña relámpago, atacó a los keraitas, aplastándolos en una batalla que dejó a Togrul muerto y a su pueblo arrodillado. La clemencia, una vez más, fue su arma. Integró a los supervivientes, convirtiendo enemigos en leales. Este triunfo cambió la estepa. Las tribus comenzaron a ver a Temujin no como un jefe más, sino como un destino, un hombre tocado por el cielo eterno. Jamuka, sin embargo, seguía siendo una sombra. En el año 1204, sus fuerzas y las de Temujin chocaron en la batalla de Chakirmaut. Temujin, ahora al mando de un ejército disciplinado, usó el terreno como un aliado. Sus arqueros diezmaron a los enemigos desde lejos, mientras sus jinetes flanqueaban con una precisión mortal. Jamuka, derrotado, huyó, pero su alianza se deshizo como ceniza. Traicionado por sus propios hombres, fue capturado y entregado a Temujin. En un acto cargado de dolor y respeto, Temujin ofreció a su antiguo amigo una muerte honorable, sin sangre, como mandaba la tradición. Jamuka aceptó, y su vida se apagó, cerrando una era de la estepa. Con Jamuka vencido, Temujin convocó un gran Kurultai en el año 1206, a orillas del río Onon. Allí, los jefes de las tribus mongolas, antaño divididas por odios antiguos, lo proclamaron Genghis Khan, el gobernante universal. La estepa, unificada por su voluntad, vibró con una energía nueva. Pero este no era el fin, sino el umbral de algo mayor. Los ojos de Genghis Khan se alzaron más allá de las llanuras, hacia tierras que aún no conocían su nombre.
La historia, como un río desbocado, estaba a punto de cambiar su curso. Exploradores del tiempo, deteneos un instante en estas llanuras donde la ambición y la sangre forjaron un imperio. ¿Qué impulsa a un hombre a desafiar el orden del mundo? ¿Es el destino o la furia de su propio corazón? La respuesta yace en la estepa, donde los ecos de los cascos aún resuenan, llamándonos a seguir su rastro. En el año 1206, a orillas del río Onón, las tribus mongolas, antaño fragmentadas por odios antiguos, se postraron ante Temujin, ahora Genghis Khan, el gobernante universal. La estepa, unificada bajo su voluntad, vibraba con una fuerza nueva, como si el cielo eterno hubiera sellado su destino. Pero la unificación no fue solo un acto de poder, fue una revolución. Genghis Khan rompió las cadenas del pasado, forjando un sistema que transformaría a un pueblo de nómadas en la máquina de guerra más temida de la historia. Su visión no se limitaba a las llanuras, sus ojos se alzaban hacia horizontes lejanos, hacia reinos que aún no imaginaban el torbellino que se aproximaba. El primer paso de Genghis Khan fue consolidar su autoridad. Las tribus, aunque unidas, eran un mosaico de lealtades frágiles. Para dominarlas, creó un orden basado en la disciplina y el mérito. Abolió los privilegios de los linajes antiguos y nombró a sus generales, los noyanes, por su valentía y obediencia. Hombres que habían sido pastores o esclavos ascendieron a comandantes, mientras los nobles tribales, si no juraban lealtad, eran apartados o ejecutados. Este sistema, revolucionario para su tiempo, aseguró que el poder fluyera solo hacia él. Pero no gobernaba solo con miedo. Compartía las riquezas de sus victorias, desde ganado hasta tierras, haciendo que cada mongol sintiera que su gloria era también la suya. La organización militar fue su obra maestra. Dividió su ejército en unidades de 10, 100, 1000 y 10.000 hombres, las tumen, cada una capaz de actuar con independencia o en conjunto, como un enjambre coordinado. Los jinetes mongoles, ligeros y veloces, no cargaban con pesadas armaduras, sus arcos compuestos, capaces de perforar armaduras a 200 pasos, eran su verdadera fuerza. Entrenaban sin descanso, simulando batallas y cazas masivas que perfeccionaban su precisión y cohesión. Genghis Khan también creó una guardia personal, los Kesig, un cuerpo de élite que no solo lo protegía, sino que servía como escuela para sus futuros líderes. Esta máquina, lubricada por la disciplina y el terror, estaba lista para la guerra. El primer objetivo de Genghis Khan fue el reino de Onze Xia, al suroeste de la estepa, un estado de pastores y comerciantes que controlaba rutas clave de la seda. En el año 1207, los mongoles atacaron con una furia que los Onze Xia no anticiparon. Las ciudades fortificadas, confiadas en sus muros, cayeron ante tácticas implacables. Los mongoles desviaban ríos para inundarlas, fingían retiradas para atraer a los defensores y masacraban a quienes resistían. Onze Xia, humillado, se rindió en el año 1209, jurando lealtad y tributo. Esta victoria no solo trajo riquezas, sino confianza. Los mongoles, antes vistos como bárbaros, comenzaron a saborear el poder sobre reinos sedentarios. Pero la ambición de Genghis Khan no tenía límites. Su siguiente objetivo fue el Imperio Jin, en el norte de China, un coloso de millones de almas, con ejércitos vastos y ciudades que empequeñecían cualquier cosa conocida en la estepa. Los Jin, de etnia Jurchen, habían dominado la región durante generaciones, pero su arrogancia sería su ruina. En el año 1211, los mongoles cruzaron la frontera, atacando con una velocidad que desconcertó a los defensores. Las fortalezas Jin, diseñadas para resistir asedios largos, no estaban preparadas para la movilidad mongola. Genghis Khan usaba tácticas de terror, masacraba poblaciones enteras para sembrar pánico, obligando a otras ciudades a rendirse sin luchar. La campaña contra los Jin reveló el genio estratégico de Genghis Khan. En la batalla de Yeuling, en el año 1212, enfrentó a un ejército Jin 10 veces mayor. Dividió sus fuerzas, atacando desde múltiples frentes, mientras sus arqueros diezmaban a los enemigos desde las alturas. La victoria fue aplastante, y los Jin perdieron decenas de miles de hombres. Sin embargo, la guerra no terminó. Los Jin, atrincherados en su capital, Zhongdu, resistieron durante años. Genghis Khan, paciente, combinó asedios con incursiones devastadoras, hasta que, en el año 1215, Zhongdu cayó. La ciudad fue saqueada, y su riqueza fluyó hacia la estepa. Este triunfo marcó un punto de no retorno. Genghis Khan ya no era solo un señor de la estepa, era un conquistador de imperios. Pero el costo humano fue inmenso. Ciudades ardieron, y cientos de miles perecieron bajo las flechas y los cascos.
La estepa, ahora unificada, miraba al mundo con hambre, y el nombre de Gengis Khan comenzaba a resonar como una maldición en tierras lejanas. Exploradores del tiempo, deteneos un instante en estas llanuras donde la voluntad de un hombre doblegó reinos. ¿Qué precio paga un pueblo por la grandeza? ¿Es la gloria un eco eterno o una sombra que devora todo? La respuesta yace en los vientos de la estepa, que aún murmuran su verdad. La caída de Zhongdu en el año 1215 marcó el cenit del poder de Gengis Khan en el norte de China, pero también el inicio de una nueva fase de su imperio. El imperio Jin, aunque herido de muerte, no se rindió por completo, sus restos se replegaron al sur, dejando un vacío que los mongoles llenaron con sangre y ambición. Gengis Khan, ahora señor de vastas tierras y riquezas, no se detuvo a saborear la victoria. Su mirada se volvió hacia el oeste, hacia el rico y fragmentado reino de Karakitay, y más allá, hacia los rumores de un mundo desconocido. La estepa, su cuna, ya no era suficiente, el mundo entero debía conocer su nombre. El imperio mongol, en su infancia, era una máquina de conquista, pero carecía de la estructura para gobernar tierras sedentarias. Gengis Khan, consciente de esto, comenzó a adaptar su visión. Incorporó a su administración a escribas y consejeros de los pueblos conquistados, especialmente chinos y uigures, cuya experiencia en burocracia y comercio era invaluable. Ordenó la creación de un alfabeto para la lengua mongol, basado en el uigur, para unificar registros y leyes. Pero su gobierno no era benévolo. Las ciudades que resistían eran arrasadas, sus habitantes esclavizados o masacrados, mientras las que se rendían eran gravadas con tributos aplastantes. La lealtad se compraba con miedo, y el terror era su moneda. La campaña contra Karakitay, en el año 1218, fue un ejemplo de su genio estratégico. Este reino, debilitado por conflictos internos, era un mosaico de pueblos turcos y chinos gobernado por un líder exiliado de los Naimanes, Kushlu. Gengis Khan envió a su general Gebe, conocido como la Flecha, con un ejército pequeño pero letal. Gebe explotó las divisiones internas, prometiendo libertad a los musulmanes oprimidos por Kushlu. Sin apenas luchar, Karakitay cayó, y su territorio fue anexado al imperio mongol. Esta victoria abrió las puertas al Asia Central, un crisol de ciudades opulentas y rutas comerciales que conectaban Oriente y Occidente. Pero la ambición de Gengis Khan chocó con un nuevo adversario, el imperio Joresmita, un coloso musulmán que dominaba desde el mar Caspio hasta el Golfo Pérsico. En el año 1218, Gengis Khan envió una caravana comercial a Jorezm, buscando abrir relaciones. El gobernador de Otrar, un noble jorezmita, masacró a los emisarios, sospechando espionaje. La afrenta fue un desafío directo. Gengis Khan, cuya paciencia era tan temida como su ira, exigió reparación al sajorezmita Muhammad II. Este, en un acto de arrogancia, ejecutó a los enviados mongoles que llevaban la demanda. La respuesta de Gengis Khan fue una promesa silenciosa: Jorezm ardería. En el año 1219, Gengis Khan reunió un ejército de más de 100.000 hombres, una fuerza que combinaba la velocidad de los jinetes mongoles con ingenieros chinos y tácticas de asedio perfeccionadas. La campaña contra Jorezm comenzó con una furia que el mundo no había visto. La ciudad de Otrar fue la primera en caer. Tras un asedio de meses, sus muros fueron reducidos, y el gobernador, capturado, enfrentó un castigo que heló el alma. Gengis Khan ordenó verter plata fundida en sus ojos y oídos. La población fue esclavizada o masacrada, y la ciudad, borrada del mapa. Este acto no fue solo venganza, fue un mensaje a todas las ciudades del imperio jorezmita: resistir era morir. Las grandes urbes de Jorezm, Samarcanda, Bujará, Merv, cayeron una tras otra. Gengis Khan dividió su ejército en múltiples frentes, desconcertando a los defensores. Usaba tácticas de terror psicológico, como enviar prisioneros al frente para absorber las flechas enemigas, o propagar rumores de ejércitos fantasma. Samarcanda, la joya de Asia Central, se rindió tras un breve asedio, pero Bujará fue incendiada, sus habitantes masacrados o esclavizados. Merv, una de las ciudades más ricas del mundo, sufrió un destino aún peor. Tras rendirse, sus ciudadanos fueron ejecutados en una matanza que duró días. Los cronistas musulmanes, horrorizados, escribieron que el suelo se tiñó de rojo y el aire olía a muerte. La campaña jorezmita, concluida en el año 1221, no solo destruyó un imperio, sino que redibujó el mapa del mundo. Gengis Khan, ahora amo de Asia Central, controlaba las rutas de la seda, y su imperio se extendía desde el Pacífico hasta el Caspio. Pero la victoria tuvo un costo. Las ciudades arrasadas no se recuperaron por generaciones, y el odio de los vencidos sembró semillas de resistencia.
Gengis Khan, imperturbable, ya planeaba su próximo movimiento, mientras su nombre se convertía en sinónimo de terror en 3 continentes. Exploradores del tiempo, deteneos ante estas ciudades que fueron gloria y ahora son cenizas. ¿Es el poder de un hombre la chispa de un imperio o la llama que lo consume todo? La respuesta yace en los escombros de Jorezm, donde el viento aún llora por los caídos. La aniquilación del imperio jorezmita en el año 1221 dejó Asia Central bajo el yugo mongol, un testimonio de la voluntad implacable de Gengis Khan. Su imperio, ahora una extensión de la estepa que abarcaba desde el Mar Amarillo hasta el Caspio, era un coloso forjado en sangre y ambición. Pero el Gran Khan, cuya sombra cubría continentes, no descansaba. Su mirada se volvió hacia nuevas fronteras, hacia tierras donde los rumores de su nombre ya sembraban terror. Sin embargo, la conquista de Jorezm había revelado fisuras. La vastedad de sus dominios exigía no solo ejércitos, sino un gobierno capaz de sostenerlos. Gengis Khan, un hombre nacido para la guerra, comenzó a delegar. Nombró gobernadores, muchos de ellos no mongoles, para administrar las ciudades conquistadas. Los uigures y chinos, con su conocimiento de la escritura y el comercio, se convirtieron en pilares de su burocracia. Impuso leyes estrictas, la yasa, un código que castigaba la deslealtad con muerte, pero protegía a los súbditos leales, sin importar su origen. La yasa prohibía el robo entre mongoles, regulaba el reparto de botines y garantizaba la libertad religiosa, una rareza en un mundo dividido por credos. Esta tolerancia no era bondad, era estrategia. Gengis Khan sabía que un imperio diverso solo sobrevivía si sus pueblos no se alzaban contra él. Mientras consolidaba su dominio, una nueva amenaza emergió en el este. Onze Xia, el reino que se había rendido una década antes, se rebeló, negándose a enviar tropas para la campaña jorezmita. La traición, para Gengis Khan, era un pecado imperdonable. En el año 1225, reunió un ejército y marchó contra Onze Xia con una furia que parecía arrancada del cielo. Las ciudades Onze Xia, confiadas en su resistencia pasada, cayeron una tras otra. La capital, Ningxia, fue sitiada y arrasada. El rey Onze Xia fue ejecutado, y su dinastía, borrada. Gengis Khan ordenó que no quedara piedra sobre piedra, un castigo que resonó como advertencia. Nadie desafiaba al Gran Khan y vivía para contarlo. Esta campaña, sin embargo, sería la última de Gengis Khan. Durante el asedio de Ningxia, su salud, desgastada por años de campañas y heridas, comenzó a fallar. Los cronistas hablan de una caída de su caballo o una fiebre que lo consumió lentamente. A sus 60 años, el hombre que había doblegado imperios era mortal. Consciente de su fin, convocó a sus hijos y generales. Designó a su hijo Ogodei como sucesor, exigiendo que el imperio permaneciera unido. Sus últimas órdenes fueron claras: continuar la conquista, expandir el imperio hasta los confines del mundo. En el verano del año 1227, Gengis Khan murió, dejando un legado que temblaba como un trueno en la historia. La muerte del Gran Khan no detuvo a los mongoles, al contrario, encendió su ambición. Ogodei, un líder astuto aunque menos carismático, asumió el título de Gran Khan. Bajo su mando, el imperio se lanzó a una nueva ola de conquistas. En el este, los restos del imperio Jin fueron finalmente aplastados en el año 1234, tras una campaña brutal que dejó el norte de China en ruinas. Ogodei, siguiendo la visión de su padre, perfeccionó el arte del asedio, incorporando máquinas chinas como catapultas y arietes que reducían murallas a escombros. Las ciudades que resistían eran aniquiladas, las que se rendían, integradas al imperio con tributos y levas. En el oeste, Ogodei envió ejércitos hacia las estepas pónticas y el corazón de Europa. Bajo el mando de generales como Subotai y Batu, los mongoles invadieron los principados rusos en el año 1237. Ciudades como Riazán y Kiev cayeron en masacres que horrorizaron a los cronistas cristianos. Los mongoles, con su movilidad y tácticas de flanqueo, eran imparables. En el año 1241, alcanzaron Hungría y Polonia, derrotando a ejércitos europeos en batallas como Legnica y Moi. Europa tembló, convencida de que el fin del mundo había llegado. Pero la muerte de Ogodei en el mismo año detuvo la invasión. Los generales regresaron a Mongolia para elegir un nuevo Khan, dejando Europa en un suspiro de alivio. El imperio, bajo Ogodei, alcanzó su máxima extensión territorial, pero las tensiones internas comenzaron a surgir. Los hijos y nietos de Gengis Khan, ambiciosos y celosos, competían por el poder. La yasa, que había mantenido la unidad, empezó a ceder ante rivalidades familiares. El imperio, una máquina de conquista,
aún no enfrentaba su mayor desafío, sostenerse a sí mismo en la ausencia de su fundador. Exploradores del tiempo, deteneos ante la tumba de un hombre cuya sombra cubrió el mundo. ¿Es un imperio la voluntad de su creador o una bestia que devora a sus propios hijos? La respuesta yace en las estepas, donde el eco de Gengis Khan aún murmura su verdad. La muerte de Ögödei en el año 1241, en el apogeo de las conquistas mongolas, sumió al imperio en un silencio inquietante. Los ejércitos, que habían llevado el terror hasta las puertas de Europa, se detuvieron, y los generales regresaron a la estepa para un nuevo Kurultai. La elección del próximo Gran Khan reveló las primeras grietas en la máquina forjada por Gengis Khan. Las rivalidades entre los descendientes del fundador, cada uno celoso de su linaje, amenazaban con fracturar la unidad que había sido su mayor fuerza. El imperio, un coloso que abarcaba desde el Pacífico hasta el Caspio, comenzaba a tambalearse bajo el peso de su propia ambición. La viuda de Ögödei, Töregene, asumió el poder como regente, una mujer de voluntad feroz que gobernó con astucia mientras los clanes disputaban la sucesión. Töregene maniobró para asegurar el trono a su hijo Guyuk, pero su regencia fue un campo de intrigas. Los príncipes de las casas de Chagatai y Tolui, hijos de Gengis Khan, conspiraban en las sombras, mientras los generales, leales a sus propias agendas, observaban con cautela. En el año 1246, tras años de tensiones, Guyuk fue nombrado Gran Khan en un Kurultai cargado de desconfianza. Su reinado, sin embargo, sería breve y turbulento, marcado por la enfermedad y la incapacidad de apaciguar a las facciones rivales. Guyuk, consciente de la fragilidad del imperio, intentó reanudar las conquistas para restaurar la gloria mongola. En el oeste, ordenó campañas contra los restos del imperio joresmita y los abasíes en Mesopotamia. En el este, apuntó a la dinastía Song del sur de China, un reino rico pero formidable, protegido por ríos y fortalezas. Sin embargo, sus planes se vieron frustrados por su propia salud. En el año 1248, Guyuk murió repentinamente, apenas 2 años después de su coronación. Los rumores hablaron de veneno, un eco de las traiciones que habían plagado la estepa desde sus orígenes. El imperio, sin un líder claro, se sumió en una nueva crisis. La sucesión de Guyuk desató un conflicto abierto entre las ramas de la familia. La casa de Ögödei, debilitada, perdió terreno frente a la de Tolui, el menor de los hijos de Gengis Khan. En el año 1251, tras intensas negociaciones y amenazas, Möngke, hijo de Tolui, fue elegido Gran Khan. Möngke era un líder pragmático, más administrador que conquistador, pero heredó la visión de su abuelo. Su primera tarea fue purgar el imperio de disidentes. Ordenó ejecuciones masivas de los partidarios de la casa de Ögödei, un baño de sangre que consolidó su poder pero dejó cicatrices profundas. La yasa, el código de Gengis Khan, fue reforzada con mano de hierro, y la lealtad, exigida sin piedad. Möngke dividió las responsabilidades del imperio entre sus hermanos. A Kublai, el más culto, le encomendó la conquista de los Song en China. A Hulagu, el más implacable, le ordenó someter el mundo islámico, desde Bagdad hasta Egipto. Estas campañas, lanzadas en la década de 1250, llevaron el poder mongol a su cenit. Hulagu marchó hacia el oeste, aplastando a los ismaelitas de Alamut, una secta temida por sus asesinos. En el año 1258, sitió Bagdad, la joya del califato abasí. Tras un asedio brutal, la ciudad cayó. El califa fue ejecutado, envuelto en una alfombra y pisoteado por caballos, un acto que simbolizaba el fin de una era. Bagdad, centro del saber islámico, fue saqueada, sus bibliotecas ardieron, y el Tigris, según los cronistas, se tiñó de tinta y sangre. En China, Kublai avanzó contra los Song, pero la conquista fue lenta. Los Song, con sus ejércitos numerosos y ciudades fortificadas, resistieron con una tenacidad que frustró a los mongoles. Möngke, decidido a liderar la campaña en persona, marchó al sur en el año 1259. Sin embargo, el clima húmedo y las enfermedades diezmaron a sus tropas. Durante el asedio de una fortaleza Song, Möngke cayó enfermo y murió, dejando el imperio en un nuevo vacío de poder. Su muerte marcó el fin de la unidad mongola. Los hermanos, Kublai y Hulagu, junto con otros príncipes, se prepararon para disputar el trono, mientras las conquistas se detenían en medio del caos. El imperio, aunque vasto, comenzaba a fracturarse bajo el peso de sus propias victorias. Las tierras conquistadas, desde Persia hasta China, eran demasiado diversas, sus pueblos demasiado resentidos. La visión de Gengis Khan, un mundo bajo un solo Khan, se desvanecía en las ambiciones de sus herederos. La estepa, cuna de su gloria,
miraba en silencio mientras el destino del imperio colgaba de un hilo. Exploradores del tiempo, deteneos ante este imperio que tocó las estrellas y ahora tiembla. ¿Es la grandeza un fuego que ilumina o uno que consume a quienes lo encienden? La respuesta yace en las llanuras, donde los ecos de los Khanes aún susurran su verdad. La muerte de Monke en el año 1259, en plena campaña contra los Son, marcó un punto de ruptura para el imperio mongol. El coloso que había doblegado reinos desde el Pacífico hasta el corazón de Europa se tambaleó, no por la fuerza de sus enemigos, sino por las ambiciones de sus propios príncipes. La sucesión desató una guerra civil que dividiría el legado de Genghis Khan. Kublai, hermano de Monke, y Arik Boke, el menor de la casa de Tolui, reclamaron el título de Gran Khan. Las estepas, que habían vibrado con la unidad de los mongoles, se convirtieron en un campo de batalla donde la sangre de los herederos regó la hierba. Kublai, un hombre de intelecto agudo y gustos refinados, había gobernado las tierras chinas conquistadas con una mezcla de diplomacia y firmeza. Su visión era distinta, soñaba con un imperio sedentario, arraigado en la grandeza de China, no en las llanuras nómadas. Arik Boke, en cambio, era un hijo de la estepa, leal a las tradiciones de los jinetes y los campamentos. En el año 1260, ambos fueron proclamados Gran Khan en Kurultais rivales, Kublai en Sangdu, en el corazón de China, y Arik Boke en Karakorum, la capital mongola. La guerra era inevitable. El conflicto fratricida duró 4 años, un torbellino de maniobras y traiciones. Kublai, con acceso a los recursos de China, tenía ejércitos más grandes y suministros constantes. Arik Boke, apoyado por los clanes tradicionales, luchó con la ferocidad de la estepa, pero su posición era precaria. Kublai cortó las rutas de aprovisionamiento a Karakorum, dejando a su hermano hambriento. En el año 1264, Arik Boke, agotado y sin aliados, se rindió. Kublai, en un gesto de clemencia teñida de cálculo, lo perdonó, pero lo mantuvo bajo arresto hasta su muerte. La victoria de Kublai consolidó su poder, pero el costo fue inmenso. El imperio, antaño unificado, se fragmentó en khanatos semi-independientes. Kublai, ahora Gran Khan indiscutido, trasladó la capital a Dadu, la actual Pekín, y fundó la dinastía Yuan en el año 1271, adoptando las costumbres chinas. Este giro alejó a los mongoles de la estepa, que veían en él a un traidor a las tradiciones de Genghis Khan. Los khanatos del oeste, el ilkhanato en Persia, la Horda de Oro en las estepas pónticas y el khanato de Chagatai en Asia Central, juraron lealtad nominal a Kublai, pero en la práctica actuaban como reinos propios. La unidad del imperio, el sueño de un solo Khan, se desvaneció en un mosaico de ambiciones. Bajo Kublai, el imperio Yuan alcanzó su apogeo cultural y económico. Las rutas de la seda, controladas por los mongoles, florecieron, conectando China con Europa y el mundo islámico. Viajeros como Marco Polo, si sus relatos son ciertos, describieron un imperio de riqueza inimaginable, con palacios de mármol y ciudades que eclipsaban todo lo conocido. Kublai fomentó el comercio, la ciencia y las artes, atrayendo a eruditos de Persia y artesanos de Europa. Pero esta grandeza tenía un reverso oscuro. Los chinos, sometidos al yugo mongol, eran tratados como ciudadanos de segunda, excluidos de los altos cargos y agobiados por impuestos. El resentimiento crecía en silencio, una chispa que ardería generaciones después. Kublai, obsesionado con completar la conquista de China, lanzó campañas masivas contra los Son del Sur. En el año 1276, tras años de asedios y batallas navales, la capital Son, Hangzhou, cayó. En el año 1279, los últimos restos de la dinastía fueron aplastados en una batalla marítima en el Mar del Sur. China, por primera vez en siglos, estaba unificada bajo un solo gobernante, pero ese gobernante era un extranjero. Kublai, ahora emperador de China, había cumplido un sueño que ni Genghis Khan había imaginado, pero su corazón seguía inquieto. Sus ambiciones lo llevaron más allá. En el año 1274 y nuevamente en 1281, intentó invadir Japón, enviando flotas colosales. Ambas campañas fracasaron, destruidas por tormentas que los japoneses llamaron kamikaze, viento divino. En el sudeste asiático, sus ejércitos atacaron Vietnam y Java, pero la selva y la resistencia local los repelieron. Estos fracasos, costosos en hombres y recursos, marcaron los límites del poder mongol. Kublai, envejecido y enfermo, murió en el año 1294, dejando un imperio vasto pero dividido, glorioso pero frágil. Exploradores del tiempo, deteneos ante este imperio que unió el mundo y se quebró bajo su peso. ¿Es la grandeza un puente entre pueblos o una cadena que los esclaviza?
La respuesta yace en las rutas de la seda, donde los pasos de Kublai aún resuenan. La muerte de Kublai en el año 1294 cerró una era de esplendor para el imperio mongol, pero también marcó el inicio de su lento declive. El imperio Yuan, con su capital en Dadu, era un faro de riqueza y poder, pero su grandeza ocultaba tensiones que corroían sus cimientos. Los kanatos del oeste, la Horda de Oro, el Ilkhanato y el Kanato de Chagatai, operaban como reinos independientes, rindiendo solo un homenaje simbólico al Gran Khan. En China, los mongoles gobernaban como extranjeros, despreciados por un pueblo que soportaba su yugo con resentimiento silencioso. El sueño de Genghis Khan, un mundo unificado bajo un solo gobernante, se desvanecía en un mosaico de rivalidades y rebeliones. El sucesor de Kublai, Temur, nieto suyo, asumió el trono en un imperio que aún brillaba pero comenzaba a fracturarse. Temur, un gobernante capaz, intentó mantener la estabilidad fortaleciendo el comercio y la administración. Bajo su reinado, las rutas de la seda siguieron floreciendo, y la Pax Mongólica, como los cronistas europeos la llamaron, permitió un flujo de bienes e ideas sin precedentes. Pero las divisiones internas eran insalvables. Los mongoles, minoría en China, dependían de burócratas chinos y consejeros extranjeros, lo que alimentaba las tensiones con los nobles de la estepa, que veían su cultura diluirse en un mundo sedentario. En los kanatos del oeste, la autonomía crecía. La Horda de Oro, que dominaba las estepas pónticas y los principados rusos, se enriqueció con tributos y comercio, pero sus khanes rara vez consultaban a Dadu. En el año 1310, adoptaron el Islam, alejándose aún más de las tradiciones mongolas. El Ilkhanato, en Persia, abrazó la cultura islámica bajo Ghazan Khan, quien reformó la administración y fomentó el arte, pero también libró guerras costosas contra los mamelucos de Egipto. El Kanato de Chagatai, en Asia Central, se sumió en conflictos internos, con facciones disputando el control de las rutas comerciales. Estos reinos, aunque nacidos de la misma raíz, ya no compartían un destino común. En China, la dinastía Yuan enfrentó desafíos crecientes. Los impuestos opresivos y la discriminación contra los chinos alimentaron el descontento. En las provincias del sur, donde la conquista de los Song aún era una herida fresca, surgieron revueltas campesinas. Temur y sus sucesores respondieron con represión, pero cada revuelta apagada sembraba las semillas de la siguiente. La corte, sumida en intrigas, se debilitó con khanes efímeros, muchos de los cuales murieron jóvenes o fueron derrocados. La Yasa, el código de Genghis Khan, perdió su autoridad, reemplazada por un caos de ambiciones personales. A mediados del siglo XIV, el imperio Yuan comenzó a desmoronarse. Las hambrunas, agravadas por desastres naturales como inundaciones del río Amarillo, devastaron a la población. En el año 1347, la peste negra, propagada por las rutas comerciales mongolas, diezmó ciudades enteras, desde China hasta Europa. La plaga no solo mató a millones, sino que destruyó la confianza en el gobierno mongol, incapaz de proteger a sus súbditos. Las rebeliones se multiplicaron, lideradas por sectas como los Turbantes Rojos, que combinaban fervor religioso con odio al yugo extranjero. En el año 1368, la dinastía Yuan colapsó. Togon Temur, el último Khan Yuan, huyó de Dadu mientras las fuerzas rebeldes, lideradas por Zhu Yuanzang, tomaban la capital. Zhu fundó la dinastía Ming, restaurando el gobierno chino y expulsando a los mongoles al norte. Los restos del imperio Yuan se replegaron a la estepa, donde intentaron reconstruir su poder bajo el nombre de Yuan del Norte, pero nunca recuperaron su antigua gloria. La estepa, antaño cuna de conquistas, se convirtió en un refugio de clanes divididos, acosados por los Min y sus propios odios. En el oeste, los kanatos también se desintegraron. El Ilkhanato colapsó en el año 1335, fragmentado en pequeños estados. La Horda de Oro, debilitada por luchas internas, comenzó a perder el control sobre los principados rusos en el siglo XIV, hasta su disolución en el siglo XV. El Kanato de Chagatai se dividió en facciones, superado por el ascenso de Tamerlán, un conquistador turco-mongol que, aunque inspirado por Genghis Khan, no pertenecía a su linaje. El imperio que había unido el mundo se deshizo en ecos de su propia grandeza, dejando tras de sí un legado de ruinas y maravillas. Exploradores del tiempo, deteneos ante este imperio que tocó el cielo y cayó en la sombra. ¿Es la gloria un fuego que perdura o una chispa que se apaga en el viento? La respuesta yace en las rutas olvidadas, donde los pasos de los mongoles aún murmuran su verdad. El colapso de la dinastía Yuan en el año 1368 marcó el fin de la hegemonía mongola en China, pero el eco del imperio mongol resonó mucho después de que sus estandartes cayeran. La estepa,
ahora un refugio para los restos del Yuan del Norte, se convirtió en un campo de memorias fragmentadas, donde los descendientes de Gengis Khan luchaban por recuperar un poder que se deslizaba como arena entre sus manos. En el oeste, los kanatos, antaño pilares del imperio, se desmoronaban bajo el peso de sus propias ambiciones, dejando un vacío que nuevos conquistadores llenarían. Sin embargo, el legado de los mongoles no era solo de destrucción, sus conquistas habían tejido un mundo más conectado, cuyas huellas aún marcaban la historia. En la estepa, los mongoles del Yuan del Norte, liderados por khanes débiles, intentaron resistir el ascenso de la dinastía Min. Los Min, bajo Zhu Yuanzhang y sus sucesores, lanzaron campañas implacables para someter a los clanes mongoles, fortificando la Gran Muralla y castigando cualquier incursión. En el año 1388, una derrota devastadora en el lago Buir marcó el declive final del Yuan del Norte. Los mongoles, divididos en tribus enfrentadas, volvieron a su vida nómada, pero sin la unidad que Gengis Khan había forjado. La estepa, antaño un crisol de gloria, se convirtió en un mosaico de rivalidades, donde el nombre de los Borjigin apenas susurraba poder. En el oeste, los kanatos enfrentaron destinos similares. La Horda de Oro, que había dominado los principados rusos, comenzó a fracturarse en el siglo XIV. En el año 1380, Dmitri Donskoy, príncipe de Moscú, derrotó a los mongoles en la batalla de Kulikovo, un golpe simbólico que marcó el ascenso de Rusia. Aunque la horda persistió, su poder se desvaneció, y en el siglo XV se disolvió en pequeños kanatos, como el de Crimea, que sobrevivieron como sombras de su pasado. El Ilkhanato, ya colapsado, dejó Persia en un caos de dinastías locales, hasta que Tamerlán, un señor de la guerra turco-mongol, reclamó su legado con conquistas que rivalizaban con las de Gengis Khan. El Kanato de Chagatai, atrapado en Asia Central, se fragmentó en dos ramas, una en Transoxiana, que adoptó el Islam y la cultura persa, y otra en Mogulistán, fiel a las tradiciones nómadas. En el siglo XV, estas regiones cayeron bajo el dominio de los timúridas, descendientes de Tamerlán, que construyeron un imperio de arte y conquista, pero sin la unidad mongola. Tamerlán, aunque inspirado por Gengis Khan, no era de su linaje, y sus victorias, desde Samarcanda hasta Delhi, fueron un eco, no una continuación, del imperio mongol. El mundo que los mongoles habían unificado se dividió en nuevos reinos, cada uno reclamando una chispa de su gloria. El impacto de los mongoles, sin embargo, trascendió su caída. Las rutas de la seda, revitalizadas por su dominio, habían llevado especias, seda y conocimiento de un extremo del mundo al otro. La peste negra, propagada por esas mismas rutas, diezmó poblaciones pero también forzó cambios sociales, desde el Renacimiento en Europa hasta la reorganización de los reinos islámicos. Los mongoles introdujeron tecnologías, como la pólvora, que transformaron la guerra, y su tolerancia religiosa permitió un intercambio de ideas que enriqueció culturas. En China, los Min heredaron un sistema administrativo moldeado por los Yuan, mientras en Persia, los Ilkhanes dejaron un legado de arte y poesía que perduró siglos. Pero este legado tenía un costo. Las ciudades arrasadas, desde Bagdad hasta Merv, nunca recuperaron su esplendor. Los millones que perecieron bajo las flechas y los cascos dejaron heridas que generaciones no pudieron sanar. Los mongoles, al unir el mundo, también lo fracturaron, sembrando odios que florecieron en guerras futuras. Su imperio, un relámpago que iluminó la historia, dejó tras de sí tanto maravillas como cenizas, un testimonio de la ambición humana y su precio. La estepa, ahora silenciosa, guardaba los ecos de un pasado que aún moldeaba el destino de los pueblos. En el siglo XV, los últimos mongoles de la estepa se desvanecieron en la irrelevancia, superados por imperios como el otomano, el safávida y el Min. Pero su memoria no murió. En las crónicas de China, en los relatos de los viajeros europeos, en las canciones de los nómadas, el nombre de Gengis Khan seguía vivo, un símbolo de poder absoluto y de la fragilidad de todo lo que se alza demasiado alto. El mundo, cambiado para siempre por los mongoles, llevaba sus cicatrices y sus dones en igual medida. Exploradores del tiempo, deteneos ante estas llanuras donde un imperio nació y murió. ¿Es el legado de un pueblo su gloria o el peso de sus ruinas? La respuesta yace en la estepa, donde el viento aún canta los nombres de los khanes, llamándonos a escuchar su verdad. El ocaso del imperio mongol en el siglo XIV dejó la estepa sumida en un silencio roto solo por el viento y los ecos de un pasado glorioso. Los descendientes de Gengis Khan, antaños señores del mundo, se convirtieron en sombras de su propio legado, dispersos en clanes que luchaban por sobrevivir en un mundo que ya no les pertenecía. La estepa,
cuna de sus conquistas, volvió a ser un mosaico de tribus enfrentadas, mientras nuevos imperios, el Min en China, el otomano en Anatolia, el timúrida en Persia, reclamaban los frutos de un orden que los mongoles habían forjado. Sin embargo, el espíritu de la estepa no murió, su influencia persistió, moldeando el destino de pueblos lejanos y dejando un legado que aún resuena en la historia. En Mongolia, los restos del Yuan del Norte se desvanecieron en el siglo XV, acosados por las campañas Min y sus propias divisiones. Los clanes mongoles, sin un líder que los uniera, volvieron a la vida nómada, disputándose pastos y ganado como en los días previos a Temujin. Algunos, como los oirates, lograron breves momentos de poder, pero ninguno pudo recrear la grandeza de antaño. La estepa, ahora un margen del mundo, fue eclipsada por los reinos sedentarios que los mongoles habían ayudado a conectar. Sin embargo, las tradiciones de los jinetes, su lealtad al cielo eterno, su destreza con el arco, perduraron, transmitidas de generación en generación. En el oeste, los kanatos mongoles dejaron huellas más profundas, aunque fragmentadas. La Horda de Oro, pese a su colapso, moldeó el destino de Rusia. Los principados rusos, fortalecidos por su resistencia al yugo mongol, comenzaron a unificarse bajo Moscú, que heredó las rutas comerciales y la ambición imperial de sus antiguos señores. El Kanato de Crimea, un vestigio de la Horda, mantuvo su influencia hasta el siglo XVIII, un recordatorio de la tenacidad mongola. En Persia, el Ilkanato, aunque efímero, dejó un legado cultural que floreció bajo los timúridas, cuyos palacios y mezquitas en Samarcanda aún deslumbran. El Kanato de Chagatai, dividido, sembró las semillas de los futuros imperios mogoles en la India, fundados por Babur, un descendiente de Tamerlán y Genghis Khan. El impacto global de los mongoles fue inmenso. Su Pax Mongolica, al unir Oriente y Occidente, facilitó un intercambio de ideas que transformó civilizaciones. En Europa, la pólvora y la imprenta, traídas por las rutas mongolas, encendieron el Renacimiento y la era de las exploraciones. En el mundo islámico, la destrucción de Bagdad obligó a los centros del saber a desplazarse a El Cairo y Damasco, reconfigurando la cultura árabe. En China, los Min, aunque enemigos de los mongoles, adoptaron su sistema postal y su visión de un estado centralizado. Pero este intercambio tuvo un costo. La peste negra, propagada por las caravanas, mató a millones, alterando el equilibrio de poder en 3 continentes. Las ciudades arrasadas, los campos devastados, los pueblos esclavizados, todo esto fue el precio de un mundo unificado por la fuerza. El mito de Genghis Khan, más que su imperio, perduró como un fuego que no se apaga. En Mongolia, su nombre se convirtió en un símbolo de identidad, un eco de la estepa que aún une a sus gentes. En las crónicas chinas, fue demonio y visionario, en las europeas, un azote divino. Los poetas persas cantaron sus victorias con temor y admiración, mientras los nómadas de Asia Central lo veneraban como un semidios. Su vida, tejida de traiciones, venganzas y sueños imposibles, se convirtió en una saga que trascendió el tiempo, inspirando a conquistadores como Tamerlán y a pueblos que buscaban su lugar en un mundo fracturado. En el siglo XVI, mientras los imperios otomano, safávida y mogol dominaban Asia, los mongoles de la estepa eran poco más que un recuerdo. Pero su influencia vivía en las fronteras que habían trazado, en las rutas que habían abierto, en las ideas que habían sembrado. La globalización, un término moderno, nació en las huellas de sus caballos, en los mercados de Samarcanda, en los puertos de la China Yuan. El mundo, aunque dividido, era más pequeño por ellos, más entrelazado, más consciente de sí mismo. Su imperio, aunque efímero, fue un relámpago que iluminó la historia, dejando cicatrices y maravillas en igual medida. La estepa, ahora silenciosa, guardaba los secretos de un pueblo que había desafiado al destino. Los huesos de los canes, escondidos en tumbas que nadie encontró, parecían susurrar que la grandeza no muere, sino que se transforma. El mundo, cambiado para siempre por los mongoles, llevaba su legado en cada ruta, en cada crónica, en cada sueño de conquista que aún ardía en los corazones de los hombres. Exploradores del tiempo, deteneos en estas llanuras donde un pueblo tocó la eternidad. ¿Es el legado de un imperio su poder o las historias que deja tras de sí? La respuesta yace en la estepa, donde el cielo eterno aún guarda los ecos de Genghis Khan. El legado del imperio mongol, aunque fragmentado en el siglo XV, no se desvaneció como el polvo de la estepa, más bien, se transformó, infiltrándose en las venas de los imperios y culturas que surgieron tras su caída. La estepa, ahora un eco de su antigua gloria, ya no era el centro del mundo, pero las ideas, rutas y memorias de los mongoles seguían moldeando el destino de naciones lejanas.
Desde las cortes de los timúridas hasta los palacios de los mogoles en la India, desde los principados rusos hasta los mercados de Europa, el espíritu de Gengis Khan vivía en las ambiciones de quienes heredaron su mundo. Pero este legado era un arma de doble filo, cargada de grandeza y de las heridas que aún sangraban en los pueblos sometidos. En Mongolia, los clanes mongoles, reducidos a disputas tribales, enfrentaron siglos de aislamiento. Sin un líder que los uniera, cayeron bajo la influencia de los Min y más tarde, de los manchúes, quienes conquistaron China en el siglo XVII y sometieron la estepa. Sin embargo, la memoria de Gengis Khan nunca se apagó. Los nómadas, fieles al cielo eterno, transmitieron sus hazañas en canciones y rituales, venerándolo como un ancestro divino. En el siglo XVI, Altan Khan, un líder mongol, intentó revivir la gloria pasada, unificando tribus y adoptando el budismo tibetano, que se convirtió en un pilar de la identidad mongola. Pero su sueño de un nuevo imperio se desvaneció ante la supremacía manchú. En Asia Central, el legado mongol floreció bajo los timúridas, descendientes de Tamerlán, quien había emulado a Gengis Khan con conquistas que abarcaron desde Persia hasta la India. En el siglo XV, Samarcanda y Herat se convirtieron en centros de arte y ciencia, donde poetas, astrónomos y arquitectos construyeron un renacimiento islámico. Los timúridas, aunque no eran mongoles puros, heredaron su visión de un imperio universal, mezclándola con la cultura persa. Sin embargo, su reino se fragmentó en el siglo XVI, superado por los uzbecos y los safávidas. Aún así, su influencia perduró en la India, donde Babur, un timúrida, fundó el imperio mogol en el año 1526, llevando el linaje de Gengis Khan a un nuevo apogeo. El imperio mogol, que dominó la India hasta el siglo XIX, fue quizás el heredero más visible del espíritu mongol. Los mogoles, con su tolerancia religiosa y su fusión de tradiciones persas, indias y mongolas, construyeron maravillas como el Taj Mahal y gobernaron un reino de riqueza legendaria. Pero, como sus ancestros, enfrentaron rebeliones y divisiones internas que debilitaron su poder. La llegada de los británicos en el siglo XVIII marcó su fin, pero su legado cultural sigue vivo en el arte, la arquitectura y la identidad del sur de Asia. Los mogoles, en su grandeza y su caída, fueron un eco lejano de la estepa, un testimonio de la durabilidad del sueño de Gengis Khan. En Rusia, el yugo mongol dejó cicatrices profundas pero también cimientos para un nuevo poder. Los principados rusos, liberados de la Horda de Oro, adoptaron las tácticas y la centralización administrativa de sus antiguos señores. Moscú, que emergió como el núcleo del futuro imperio ruso, heredó las rutas comerciales y la ambición de dominar las estepas. En el siglo XVI, Iván el Terrible conquistó los kanatos de Kazán y Astracán, vestigios de la Horda, completando la inversión del poder mongol. Rusia, en su expansión hacia Siberia, llevó el espíritu de la estepa a nuevos horizontes, un eco irónico de las conquistas de Gengis Khan. En el mundo islámico, la destrucción mongola de Bagdad y la caída del califato abasí redibujaron el mapa del poder. Los mamelucos de Egipto y los otomanos, que surgieron en el siglo XIII, llenaron el vacío, adoptando tecnologías mongolas como la pólvora para construir sus propios imperios. Los otomanos, en particular, heredaron la visión mongola de un estado multiétnico, gobernando desde Estambul con una tolerancia que recordaba la Yasa. Pero las ciudades arrasadas por los mongoles, como Merv y Bujará, nunca recuperaron su esplendor, y el trauma de las masacres alimentó un resentimiento que perduró en las crónicas árabes y persas. El mundo moderno, aunque lejano de la estepa, lleva las marcas de los mongoles. Las rutas de la seda, que conectaron civilizaciones, fueron el germen de la globalización. Las ideas que viajaron por ellas, desde la matemática islámica hasta la tecnología china, encendieron revoluciones en Europa y Asia. Pero las cicatrices de la conquista, los millones de vidas segadas, los reinos reducidos a cenizas, recuerdan que la grandeza tiene un costo. Gengis Khan, un hombre de la estepa, cambió el curso de la historia, pero su imperio, como todos, no pudo escapar del tiempo. Exploradores del tiempo, deteneos ante este mundo que los mongoles unieron y dividieron. ¿Es el legado de un conquistador su visión o las ruinas que deja tras de sí? La respuesta yace en las estepas, donde el viento aún susurra los nombres de los khanes. El eco del imperio mongol, aunque silenciado en la estepa tras su caída, reverberó en los siglos siguientes, moldeando imperios, culturas y fronteras que aún definen el mundo. La estepa, ahora un rincón olvidado, guardaba las memorias de un pueblo que había desafiado los límites de lo posible, uniendo Oriente y Occidente bajo el galope de sus caballos.
Pero este legado, tejido de conquistas y devastación, era una paradoja. Los mongoles construyeron un mundo interconectado, pero sus victorias sembraron semillas de división que florecieron en conflictos y transformaciones. En el siglo XVI, mientras nuevos poderes emergían, el espíritu de Gengis Khan seguía vivo, no en ejércitos, sino en las ideas y memorias que su imperio dejó grabadas en la historia. En Mongolia, los clanes, dispersos y sometidos por los manchúes en el siglo XVII, preservaron su identidad a través de la fe budista y las sagas orales que narraban las hazañas de Gengis Khan. Aunque ya no eran conquistadores, su resistencia cultural mantuvo viva la llama de la estepa. En el siglo XVIII, bajo la dinastía In, Mongolia fue absorbida como provincia, pero los nómadas nunca olvidaron su pasado. Los rituales en honor al cielo eterno, los estandartes de cola de yak, las canciones que hablaban de jinetes invencibles, todo esto era un puente al tiempo de los khanes, un recordatorio de que la grandeza no muere, sino que duerme. En la India, el imperio mogol, fundado por Babur, llevó el linaje de Gengis Khan a su expresión más refinada. En el siglo XVII, bajo Akbar, Aurangzeb y Shah Jahan, los mogoles construyeron un reino de esplendor sin igual, donde hindúes, musulmanes y sikhs convivían en una síntesis cultural que recordaba la tolerancia mongola. El Taj Mahal, las mezquitas de Delhi, los jardines de Cachemira, estas maravillas eran ecos de Samarcanda, de los sueños de unificación que los mongoles habían llevado al mundo. Pero el imperio mogol, como su antecesor, sucumbió a las divisiones internas y al colonialismo británico en el siglo XIX, dejando un legado de arte y melancolía que aún define la India moderna. En Rusia, el impacto mongol fue más sutil pero igualmente profundo. El Principado de Moscú, forjado en la resistencia a la Horda de Oro, adoptó la centralización y el absolutismo de sus antiguos señores. En el siglo XVII, los zares rusos, al expandirse hacia Siberia, siguieron las rutas que los mongoles habían trazado, llevando el dominio eslavo hasta el Pacífico. La idea de un imperio multiétnico, gobernado desde un centro fuerte, era una herencia directa de la Yasa. Incluso la palabra zar, derivada de César, evocaba la ambición universal de Gengis Khan. Rusia, en su grandeza, era hija de la estepa, aunque nunca lo reconociera. En el mundo islámico, el trauma de las conquistas mongolas dio paso a una reinvención. Los otomanos, que conquistaron Constantinopla en el año 1453, heredaron la visión mongola de un estado diverso, donde cristianos, judíos y musulmanes coexistían bajo una autoridad absoluta. Su ejército, con cañones y tácticas de caballería, debía mucho a las innovaciones mongolas. En Persia, los safávidas, que surgieron en el siglo XVI, reconstruyeron una identidad nacional sobre las ruinas del Ilkhanato, fusionando el misticismo chií con la grandeur de los khanes. Pero las ciudades perdidas, como Bagdad y Merv, seguían siendo heridas abiertas, recordatorios de un precio que el mundo aún pagaba. En Europa, el impacto mongol fue indirecto pero transformador. Las rutas de la seda, abiertas por los mongoles, llevaron la pólvora, la brújula y el papel a un continente al borde del Renacimiento. Los relatos de viajeros como Marco Polo, aunque exagerados, encendieron la imaginación europea, inspirando expediciones que culminaron en la era de los descubrimientos. Cristóbal Colón, al buscar una ruta al este navegando al oeste, perseguía el sueño de alcanzar las tierras de los khanes. La globalización, nacida en la estepa, cambió el curso de la humanidad, pero también trajo consigo la explotación y el conflicto, ecos del terror mongol en una escala mayor. El mundo del siglo XVII, dividido entre imperios y naciones nacientes, era irreconocible para los jinetes de la estepa, pero llevaba su marca. Las fronteras, las culturas, las guerras, todo tenía un rastro de los mongoles, un susurro de sus cascos. Gengis Khan, un hombre que había surgido de la nada, había redibujado el mapa del mundo, pero su imperio, como todos, no pudo escapar del tiempo. Su legado, una mezcla de creación y destrucción, seguía desafiando a la humanidad a comprender el costo de la grandeza. Exploradores del tiempo, deteneos ante este mundo que los mongoles forjaron y fracturaron. ¿Es la historia un canto de victoria o un lamento por lo perdido? La respuesta yace en la estepa, donde los ecos de los khanes aún llaman a quienes escuchan. El mundo del siglo XVII, tejido con los hilos del comercio global y las ambiciones imperiales, llevaba las marcas indelebles del imperio mongol, aunque sus jinetes ya no galopaban bajo los estandartes de cola de yak. La estepa, reducida a un susurro en los márgenes de la historia, guardaba los ecos de un tiempo en que un solo hombre, Gengis Khan, había doblegado continentes.
Su legado, una danza de creación y destrucción, vivía en las rutas que conectaban civilizaciones, en las culturas que surgieron de sus conquistas y en las heridas que aún sangraban en los pueblos que habían enfrentado su furia. Mientras nuevos imperios dominaban el escenario, el espíritu de la estepa seguía moldeando el destino de la humanidad. En Mongolia, los clanes, ahora vasallos de la dinastía In, preservaron su alma nómada a pesar de la sumisión. El budismo tibetano, adoptado en el siglo XVI, se convirtió en un refugio espiritual, uniendo a las tribus bajo monasterios que resonaban con cánticos y oraciones. Gengis Khan, venerado como un dios protector, era más que un recuerdo, era un símbolo de resistencia. En el siglo XVIII, los In impusieron un control férreo, dividiendo la estepa en provincias y sofocando cualquier atisbo de rebelión. Pero los mongoles, fieles al cielo eterno, mantuvieron vivas sus tradiciones, narrando las hazañas de los khanes en fogatas que desafiaban el olvido. En la India, el imperio mogol, heredero lejano de Gengis Khan, alcanzó su cenit en el siglo XVII bajo Aurangzeb, pero su declive fue rápido. Las tensiones religiosas entre hindúes y musulmanes, combinadas con la presión de los británicos, erosionaron su poder. En el siglo XVIII, los mogoles eran poco más que títeres de los colonizadores, y su imperio se desmoronó en el año 1857. Sin embargo, su legado cultural perduró en la arquitectura, la poesía y la fusión de tradiciones que aún define el subcontinente. Los mogoles, con su visión de un reino diverso, fueron un eco de la tolerancia mongola, un puente entre la estepa y el mundo sedentario. En Rusia, el impacto mongol se manifestó en la ambición imperial de los zares. En el siglo XVIII, bajo Pedro el Grande y Catalina, Rusia se expandió hacia el sur y el este, conquistando los últimos kanatos de la estepa, como el de Kazán. La estructura administrativa de los mongoles, con su énfasis en la lealtad y el control centralizado, influyó en el absolutismo ruso. Siberia, anexionada en el siglo XVII, fue un territorio que los mongoles habían abierto con sus rutas, ahora reclamado por un imperio que, sin saberlo, seguía sus pasos. La estepa, antaño cuna de los khanes, se convirtió en una provincia del zar, pero su espíritu vivía en la vastedad del imperio ruso. En el mundo islámico, los otomanos y los safávidas, que dominaron el siglo XVII, eran herederos indirectos de los mongoles. Los otomanos, con su ejército modernizado y su estado multiétnico, reflejaban la yasa en su capacidad para gobernar pueblos diversos. Los safávidas, en Persia, reconstruyeron una identidad nacional sobre las ruinas del Ilkhanato, pero nunca olvidaron las lecciones de organización y guerra de los mongoles. Sin embargo, las ciudades destruidas, como Bagdad, seguían siendo fantasmas en la memoria colectiva, y los cronistas árabes narraban las invasiones mongolas como un castigo divino, un trauma que moldeó la identidad islámica. En Europa, el Renacimiento y la era de los descubrimientos, en pleno auge en el siglo XVII, debían mucho a los mongoles. Las tecnologías que viajaron por las rutas de la seda, la pólvora, la imprenta, la brújula, transformaron la guerra, el conocimiento y la exploración. Los mapas europeos, inspirados por los relatos de viajeros como Marco Polo, llevaron a los navegantes a buscar las tierras de los khanes, desencadenando la colonización de las Américas. Pero este mundo globalizado, nacido en la estepa, también trajo consigo la esclavitud, la explotación y las guerras coloniales, ecos modernos del terror mongol que reverberaban en una escala mayor. El siglo XVIII vio el declive final de los últimos vestigios mongoles. En Asia Central, los uzbecos y los kazajos, herederos lejanos del Kanato de Chagatai, fueron absorbidos por el imperio ruso y los In. La estepa, ahora dividida entre grandes poderes, perdió su voz. Pero el legado de Gengis Khan no era solo territorial, era una idea, un recordatorio de que un hombre, nacido en la nada, podía cambiar el curso del tiempo. Su imperio, aunque desvanecido, había encendido un fuego que aún ardía en las ambiciones de los pueblos, en las rutas que unían el mundo, en las historias que se contaban bajo las estrellas. Exploradores del tiempo, deteneos ante este mundo que los mongoles encendieron y dejaron en sombras. ¿Es la grandeza un legado que une o una herida que divide? La respuesta yace en la estepa, donde el cielo aún guarda los susurros de los khanes. El siglo XVIII, con sus imperios en ascenso y sus revoluciones al alba, marcó la desaparición final de los mongoles como fuerza política, pero su legado, como un río subterráneo, siguió fluyendo bajo la superficie del mundo. La estepa, antaño el corazón de un imperio que había estremecido continentes, era ahora un mosaico de provincias bajo el yugo de los In en el este y los rusos en el oeste.
Sin embargo, el espíritu de Gengis Khan, tejido en las memorias de los nómadas, en las rutas que unían civilizaciones, en las ideas que habían cruzado fronteras, permanecía vivo, un eco que resonaba en los cimientos de un mundo cada vez más global. Los mongoles, aunque olvidados como conquistadores, habían dejado una huella que el tiempo no podía borrar. En Mongolia, la dinastía In, que gobernaba China desde el siglo XVII, impuso un control asfixiante. Los clanes mongoles, divididos en ligas y banderas, fueron desarmados y vigilados por guarniciones manchúes. Los monasterios budistas, centros de resistencia cultural, crecieron en número, pero también sirvieron como herramientas de pacificación, atando a los nómadas a una vida más sedentaria. Pese a esto, los mongoles preservaron su identidad. Las canciones que narraban las hazañas de Gengis Khan, los rituales al cielo eterno, las competiciones de arqueros y jinetes, todo esto era un acto de desafío silencioso, un puente al pasado que los In no pudieron destruir. En el siglo XIX, pequeños levantamientos, aunque aplastados, mostraron que el espíritu de la estepa aún ardía. En la India, el colapso del imperio mogol en el siglo XVIII dejó un vacío que los británicos llenaron, pero el legado mongol perduró en la cultura del subcontinente. La fusión de tradiciones persas, indias y nómadas, visible en la poesía urdú, la música clásica y las miniaturas, era un eco de la tolerancia que los mongoles habían practicado. Las ciudades de Delhi y Agra, con sus mezquitas y mausoleos, seguían contando la historia de un imperio que, como el de Gengis Khan, había unido pueblos diversos antes de sucumbir a sus propias fracturas. Los británicos, al construir su Raj, adoptaron elementos de la administración mogol, un testimonio indirecto de la influencia mongola en la gobernanza. En Rusia, el imperio ruso, que dominaba el siglo XVIII, debía su vastedad a las rutas y tácticas que los mongoles habían legado. La conquista de Siberia, completada en el siglo XVII, y la expansión hacia el Cáucaso y Asia Central en el siglo XVIII, siguieron los caminos abiertos por los kanatos de la Horda de Oro. Los cosacos, jinetes que servían al zar, eran un eco lejano de los arqueros mongoles, y la centralización del poder en Moscú reflejaba la yasa en su obsesión por la lealtad. Rusia, al convertirse en un coloso euroasiático, encarnó la ambición de unificación que Gengis Khan había soñado, aunque bajo un rostro eslavo. En el mundo islámico, los otomanos, que alcanzaron su apogeo en el siglo XVIII, gobernaban un imperio que, como el mongol, abarcaba pueblos y credos diversos. Su sistema de millets, que otorgaba autonomía a comunidades religiosas, era un reflejo de la tolerancia pragmática de los khanes. En Persia, los safávidas, y más tarde los qajares, construyeron sobre las ruinas del ilkhanato, adoptando su énfasis en el arte y la burocracia. Pero las memorias de las masacres mongolas, narradas en crónicas y poemas, seguían alimentando un resentimiento que definía la identidad de los pueblos árabes y persas, un recordatorio de que la grandeza de un imperio a menudo se construye sobre las cenizas de otros. En Europa, el siglo XVIII, con su ilustración y sus revoluciones industriales, fue moldeado indirectamente por los mongoles. Las rutas de la seda, que habían llevado la pólvora y la imprenta, sentaron las bases para los avances tecnológicos que transformaron el continente. Los relatos de los khanes, exagerados por viajeros medievales, inspiraron una fascinación por el Oriente que alimentó el colonialismo europeo. Las guerras napoleónicas, con su ambición de unificar Europa, eran un eco lejano de la visión de Gengis Khan, aunque revestidas de ideales modernos. El mundo, ahora dominado por barcos y cañones, era heredero de un sistema global que los mongoles habían iniciado. En el siglo XIX, mientras el mundo se dividía entre imperios coloniales, la estepa permanecía en silencio, pero su legado vivía en cada ruta comercial, en cada idea que había cruzado continentes, en cada nación que había surgido de las ruinas de los kanatos. Gengis Khan, un hombre nacido en la miseria, había encendido un fuego que aún iluminaba el mundo, pero también lo había marcado con cicatrices que no sanaban. Su imperio, aunque perdido, seguía siendo un espejo de la ambición humana, de su capacidad para crear y destruir en igual medida. Exploradores del tiempo, deteneos ante estas llanuras donde un sueño cambió el mundo. ¿Es el legado de un hombre su luz o las sombras que proyecta? La respuesta yace en la estepa, donde los vientos aún llevan el eco de los khanes. El siglo XIX, un torbellino de revoluciones industriales y colonialismo rampante, relegó la estepa a los márgenes de un mundo dominado por fábricas y ferrocarriles. Los mongoles, antaño señores de continentes, eran ahora un pueblo disperso, atrapado entre los imperios sin y ruso, sus estandartes reducidos a reliquias de un pasado que solo vivía en canciones. Sin embargo, el legado del imperio mongol, como un eco que atraviesa el tiempo, seguía moldeando el mundo moderno.
Las rutas que habían abierto, las ideas que habían sembrado, las cicatrices que habían dejado, todo esto formaba los cimientos de un orden global que, aunque nuevo, llevaba la marca indeleble de Gengis Khan y sus jinetes. En Mongolia, la dinastía In mantuvo un control férreo, sofocando cualquier asomo de autonomía. Los nómadas, obligados a pagar tributos y a servir en ejércitos extranjeros, vieron su modo de vida erosionado. Los monasterios budistas, aunque centros de resistencia cultural, se convirtieron en instrumentos de control, con lamas leales a Pekín. Sin embargo, el espíritu de la estepa no se apagó. En el siglo XIX, figuras como el Bog Khan, un líder religioso, comenzaron a avivar el sueño de independencia, inspirados por las memorias de Gengis Khan. Las canciones que narraban sus conquistas, los rituales al cielo eterno, eran un refugio donde los mongoles preservaban su alma, esperando el momento de alzarse nuevamente. En la India, el fin del imperio mogol en el año 1857 marcó el triunfo del colonialismo británico, pero el legado mongol perduró en la identidad del subcontinente. La fusión cultural que los mogoles habían forjado, en la literatura, la arquitectura, la gastronomía, seguía viva en las calles de Delhi y Lahore. Los británicos, al construir su imperio, adoptaron elementos de la administración mogol, como los sistemas de recaudación de impuestos, que a su vez eran herencia de la burocracia yuan. El Taj Mahal, un monumento al amor y al poder, seguía siendo un eco de la grandeza mongola, un recordatorio de que incluso los imperios caídos dejan huellas que el tiempo no borra. En Rusia, el siglo XIX consolidó su condición de coloso euroasiático, un imperio que debía su forma a los mongoles. La conquista de Asia Central, completada con la anexión de Turkmenistán en el año 1881, siguió las rutas de los kanatos de Chagatai y la Horda de Oro. Los rusos, como los mongoles, gobernaban un mosaico de pueblos con mano dura, adoptando la centralización y la tolerancia pragmática de la Yasa. La expansión transiberiana, un ferrocarril que unía Europa con el Pacífico, era una versión moderna de las rutas de la seda, un sueño de conexión que Gengis Khan había iniciado siglos antes. En el mundo islámico, los otomanos, que enfrentaban su propio declive en el siglo XIX, seguían reflejando el modelo mongol de un estado multiétnico. Su burocracia, sus ejércitos, su capacidad para integrar culturas diversas, todo esto era un eco de los khanes. En Persia, los kajares, herederos lejanos del ilkhanato, luchaban por mantener su soberanía frente a las potencias europeas, pero su arte y poesía seguían evocando la grandeza de Samarcanda. Sin embargo, las crónicas árabes, aún marcadas por el trauma de Bagdad, narraban las invasiones mongolas como un cataclismo, un recordatorio de que el progreso de un imperio a menudo se construye sobre las ruinas de otro. En Europa, el siglo XIX, con su fiebre de colonización y descubrimiento científico, era heredero directo de los mongoles. La globalización, acelerada por los barcos de vapor y el telégrafo, tenía sus raíces en las rutas de la seda, que habían conectado el mundo bajo el yugo mongol. Las potencias europeas, al dividir Asia y África, emulaban la ambición de Gengis Khan, aunque con nuevos métodos. La fascinación por el Oriente, alimentada por los relatos de los khanes, seguía inspirando exploradores y eruditos. La arqueología, que desenterraba las ciudades perdidas de Asia Central, comenzó a reconstruir la historia de un imperio que había sido más que un azote, un puente entre civilizaciones. En el umbral del siglo XX, el mundo, dividido entre imperios coloniales y naciones emergentes, era un reflejo distante del sueño de Gengis Khan. Las fronteras modernas, las redes comerciales, las ideas de soberanía, todas llevaban su marca, aunque diluida por el tiempo. La estepa, ahora un susurro, seguía siendo un recordatorio de que un solo hombre, nacido en la miseria, podía encender un fuego que iluminara y quemara el mundo. El legado mongol, con su mezcla de maravillas y tragedias, desafiaba a la humanidad a comprender el precio de la grandeza, un enigma que aún resonaba en los corazones de los pueblos. Exploradores del tiempo, deteneos ante estas llanuras donde un imperio marcó el destino. ¿Es la historia un canto de unión o un lamento por lo destruido? La respuesta yace en la estepa, donde los vientos aún murmuran los nombres de los khanes. El amanecer del siglo XX trajo un mundo al borde de la transformación, donde las máquinas rugían y las naciones se disputaban el dominio global. La estepa, antaño el corazón palpitante del imperio mongol, era ahora un eco lejano, dividida entre los imperios Sin y ruso, sus nómadas reducidos a sombras de un pasado que solo vivía en leyendas. Sin embargo, el legado de Gengis Khan, como un río que fluye bajo la tierra, seguía nutriendo el mundo moderno. Las rutas que había abierto, las ideas que había sembrado, las fracturas que había causado,
Todo esto moldeaba un planeta interconectado, donde las huellas de los mongoles se entrelazaban con los cables del telégrafo y las vías del ferrocarril. En Mongolia, el colapso de la dinastía In en el año 1911 encendió una chispa de esperanza. El Bog Khan, líder espiritual de los mongoles, proclamó la independencia, invocando el nombre de Genghis Khan como un estandarte de unidad. Durante un breve instante, la estepa soñó con recuperar su gloria, pero la realidad fue cruel. Las potencias extranjeras, desde Rusia hasta la naciente República de China, aplastaron el sueño. En el año 1921, la revolución bolchevique llevó a Mongolia a convertirse en un estado satélite soviético, el segundo país comunista del mundo. Bajo el yugo de Moscú, los monasterios fueron destruidos y las tradiciones nómadas, reprimidas. Sin embargo, las canciones de los khanes, cantadas en secreto, mantuvieron viva la memoria de un pueblo que nunca olvidó su origen. En la India, el legado mogol, aunque eclipsado por el dominio británico, seguía vivo en la lucha por la independencia. Líderes como Mahatma Gandhi y Jawaharlal Nehru, al forjar una identidad nacional, se inspiraron en la diversidad cultural que los mogoles habían cultivado. Las ciudades de Agra y Delhi, con sus minaretes y mausoleos, eran recordatorios de un tiempo en que la tolerancia había unido pueblos. En el año 1947, cuando la India logró su libertad, el legado de los mogoles, su arte, su poesía, su visión de un estado plural, se convirtió en parte del alma de la nueva nación, un eco lejano de la estepa que aún resonaba en el subcontinente. En Rusia, ahora Unión Soviética, el siglo XX transformó el imperio de los zares en un coloso ideológico, pero sus raíces mongolas seguían presentes. La vastedad del territorio soviético, desde el Báltico hasta el Pacífico, era un reflejo de las ambiciones de la Horda de Oro. Las tácticas de centralización, heredadas de la Yasa, se reflejaban en el control férreo del Kremlin. Siberia, conquistada siguiendo las rutas mongolas, se convirtió en un pilar de la economía soviética, con sus recursos alimentando la máquina comunista. Los mongoles, aunque olvidados, habían trazado el mapa que la Unión Soviética seguía, un imperio que, como el de Genghis Khan, buscaba unificar el mundo bajo una sola visión. En el mundo islámico, los otomanos, derrotados tras la Primera Guerra Mundial en el año 1918, dejaron un vacío que dio paso a estados modernos como Turquía y las naciones árabes. Estos países, al construir sus identidades, heredaron la tolerancia multiétnica de los mongoles, aunque las memorias de las masacres de Bagdad y Merv seguían siendo heridas abiertas. En Persia, ahora Irán, el siglo XX trajo revoluciones, pero el arte y la poesía de los safávidas, influenciados por el ilcanato, seguían siendo un faro cultural. El mundo islámico, dividido pero vibrante, llevaba las cicatrices y los dones de los mongoles en igual medida. En Europa y América, el siglo XX, con sus guerras mundiales y avances tecnológicos, era heredero de las conexiones que los mongoles habían forjado. La globalización, ahora impulsada por aviones y redes digitales, tenía sus orígenes en las rutas de la seda. Las ideas de soberanía nacional, de imperios que unían pueblos diversos, eran ecos de la visión de Genghis Khan. Los historiadores, al estudiar el pasado, comenzaron a reconocer a los mongoles no solo como destructores, sino como arquitectos de un mundo interconectado. Sus conquistas, aunque brutales, habían abierto puertas que nunca se cerraron, desde los mercados de Samarcanda hasta los puertos de Shanghái. En el umbral del siglo XXI, Mongolia emergió como una nación independiente tras la caída de la Unión Soviética en el año 1991. Genghis Khan, elevado a héroe nacional, se convirtió en un símbolo de resistencia y orgullo. Su estatua, erigida en Ulan Bator, miraba hacia la estepa, como si recordara al mundo que un hombre, nacido en la nada, había cambiado su curso. El legado mongol, con su mezcla de maravillas y tragedias, seguía siendo un espejo donde la humanidad contemplaba su capacidad para crear, destruir y soñar con lo imposible. Exploradores del tiempo, deteneos ante estas llanuras donde un imperio marcó la eternidad. ¿Es el legado de un pueblo su poder o las historias que sobreviven? La respuesta yace en la estepa, donde los ecos de los khanes aún susurran su verdad. El siglo XXI, un torbellino de tecnología y globalización, parecía alejarse de la estepa, pero el legado del imperio mongol seguía pulsando en el corazón del mundo moderno. Mongolia, ahora una nación soberana tras siglos de dominación, emergió como un faro de orgullo cultural, con Genghis Khan elevado a símbolo de identidad y resistencia. La estepa, aunque cruzada por carreteras y cables, seguía siendo un santuario de memorias, donde los ecos de los khanes resonaban en un mundo que, sin saberlo, llevaba sus marcas en cada frontera, en cada intercambio, en cada sueño de grandeza.
El imperio que había unido continentes dejó un legado que desafiaba el olvido, un testimonio de la ambición humana y su costo eterno. En Mongolia, la independencia lograda en el año 1991 marcó un renacimiento. La estatua de Genghis Khan, alzada en las afueras de Ulan Bator, se convirtió en un peregrinaje para un pueblo que buscaba reconectar con su pasado. Los festivales de Naadam, con sus competencias de lucha, tiro con arco y carreras de caballos, eran un homenaje vivo a las tradiciones de la estepa. Sin embargo, la modernidad trajo desafíos. La explotación minera, impulsada por la demanda global, transformó las llanuras, mientras los nómadas luchaban por preservar su modo de vida. Genghis Khan, más que un héroe, era un recordatorio de que la estepa, aunque herida, nunca se rendía. En la India, el legado mogol seguía siendo un pilar de la identidad nacional. En el siglo XXI, el Taj Mahal y las fortalezas de Delhi atraían a millones, narrando la historia de un imperio que, como el mongol, había unido culturas diversas. La literatura urdu, la música abwali, la cocina especiada, todo esto era un eco de la fusión que los descendientes de Genghis Khan habían forjado. Mientras la India se alzaba como potencia global, su pluralismo, herencia de los mogoles, era un puente al pasado, un reflejo de la tolerancia que los khanes habían practicado en su búsqueda de un mundo unificado. En Rusia, el siglo XXI vio el resurgimiento de un nacionalismo que, sin mencionarlo, debía mucho a los mongoles. La vastedad del país, su papel como puente entre Europa y Asia, su centralización política, todo esto era un eco de la Horda de Oro. Las repúblicas de Tartaristán y Buriatia, pobladas por descendientes de los nómadas, preservaban lenguas y tradiciones que remontaban a la estepa. Rusia, al proyectar su influencia en Asia Central, seguía las rutas que los mongoles habían trazado, un imperio moderno que, como el de Genghis Khan, buscaba dominar el corazón de Eurasia. En el mundo islámico, el legado mongol era una dualidad de trauma y renacimiento. En el siglo XXI, ciudades como Samarcanda, reconstruidas por los timúridas, eran joyas del patrimonio mundial, atrayendo a viajeros que buscaban los ecos de un pasado glorioso. Pero las crónicas árabes, estudiadas en universidades de El Cairo a Estambul, seguían narrando la caída de Bagdad como una herida que no cerraba. Los estados modernos de Oriente Medio, desde Irak hasta Irán, llevaban las marcas de las fracturas que los mongoles habían dejado, pero también la resiliencia de pueblos que se alzaron de las cenizas para reconstruir su destino. En el escenario global, la globalización del siglo XXI, con sus redes digitales y mercados interconectados, era heredera directa de las rutas de la seda. Las tecnologías que los mongoles habían difundido, la pólvora, el papel, la brújula, habían evolucionado en armas nucleares, libros digitales y sistemas de navegación. Las Naciones Unidas, con su ideal de cooperación, reflejaban, sin saberlo, la visión de un mundo unificado que Genghis Khan había perseguido. Pero las guerras, el cambio climático, las desigualdades, todo esto era un eco del costo de las conquistas, un recordatorio de que la ambición humana, como la de los khanes, siempre paga un precio. En el umbral del presente, el mundo contempla un futuro incierto, pero el pasado mongol ofrece una lección eterna. Genghis Khan, un hombre nacido en la miseria, demostró que la voluntad puede mover montañas, pero también que el poder, sin equilibrio, devora a quienes lo empuñan. Su imperio, un relámpago en la historia, unió el mundo y lo fracturó, dejando un legado de maravillas y cicatrices que aún guían nuestro camino. La estepa, silenciosa pero eterna, sigue susurrando su verdad, un canto que llama a la humanidad a soñar, a crear, pero también a recordar el peso de sus actos. Exploradores del tiempo, deteneos ante estas llanuras donde un hombre desafió al destino. ¿Es el legado de un imperio su luz o las sombras que deja tras de sí? La respuesta yace en la estepa, donde los vientos aún llevan los nombres de los khanes, llamándonos a escuchar su verdad. La estepa, un océano de hierba bajo un cielo que no conoce fin, guarda el silencio de un imperio que tocó las estrellas y se desvaneció como un relámpago. Desde las orillas del río Onón, donde Temujin soñó con un mundo bajo su estandarte, hasta las ruinas de Samarcanda y los palacios de Dadu, el imperio mongol fue un torbellino que unió continentes y los marcó con sangre. Genghis Khan, un hombre forjado en el dolor y la ambición, construyó un coloso que llevó el galope de sus jinetes desde el Pacífico hasta el Caspio, dejando un legado de rutas, ideas y cicatrices que aún moldean nuestro tiempo. Sus conquistas, brutales y visionarias, abrieron el mundo, pero su precio fue un lamento que resuena en las ciudades arrasadas, en los pueblos esclavizados, en las memorias de quienes sobrevivieron. El imperio, al fracturarse, dio paso a nuevos reinos, mogoles, rusos, otomanos, que heredaron su visión de un mundo conectado, pero también sus fracturas. La estepa,
cuna de los Khanes, se convirtió en un susurro, pero sus ecos viven en la globalización, en las fronteras que trazaron, en las historias que contamos. Gengis Khan no fue solo un conquistador, fue un espejo de la humanidad, de su capacidad para crear maravillas y sembrar tragedias. Su vida, tejida de traiciones, venganzas y sueños imposibles, nos recuerda que el poder es un fuego que ilumina y consume. Hoy, mientras el mundo enfrenta sus propios desafíos, el legado mongol nos confronta con una verdad sombría: la grandeza siempre tiene un costo. Las rutas de la seda, que llevaron riqueza y saber, también propagaron plagas y guerras. La tolerancia de los Khanes unió pueblos, pero su furia los quebró. La estepa, eterna y silenciosa, guarda estas lecciones, susurrando a quienes escuchan que el destino de un hombre puede cambiar el curso del tiempo, pero no su naturaleza. Exploradores del tiempo, la saga de los mongoles no es solo un relato del pasado, es una pregunta abierta. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por nuestros sueños de grandeza? La respuesta no está en los anales de la historia, sino en las elecciones que hacemos, en los pasos que damos, en el eco que dejamos en el viento de la estepa.